Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Ideas Luminosas. El episodio de hoy es como una extensión o una continuación del episodio anterior y hoy lo que vamos a hacer es hablar desde una mirada un poco más nerd, un poquito más teórica. Si bien va a ser teórica y práctica como siempre, o teórica y con ejemplos llevados a la vida, la idea es saber o tener un poquito más de conocimiento. Obviamente que nada es la verdad absoluta, pero sí está bueno a veces poder encontrar como formas de escuchar tal vez información que ya escuchamos antes en el momento indicado o tal vez escucharlas de otra persona que lo explica distinto o que da un ejemplo distinto, porque hay un momento en el que nos hace el clic, ese momento que a veces se llama momentos ajá, que es como, en inglés se llama aha moment, que es como ese momento en el que decís, ahora sí entendí, o sea, ahora sí paso esto por el cuerpo. Entonces, a veces escuchamos muchas veces información, pero la misma, pero de diferentes personas, contadas distinto, y poco a poco vamos creando, consciente o inconscientemente, diferentes formas de pensar o de ver situaciones en nuestra vida. Entonces, un poco la invitación del episodio de hoy es a seguir profundizando sobre este tema que me encanta. Por si no se acuerdan, como mini resumen, estuvimos hablando de esa tensión silenciosa, como ese conflicto interno que por ahí tenemos en nuestro día a día, que incomoda y que parece que algo necesita cambiar, pero no sabemos bien qué es y tendemos a buscar un culpable rápido, definir eso que estamos sintiendo de una forma u otra. Entonces, ¿por qué habíamos hablado de eso? Y bueno, porque el tema es que es mucho más fácil eso, crear problemas manejables, buscar y encontrar culpables rápidos, que ir al fondo, que ir a entender realmente, che, esto ya no me sirve, esta estructura no la quiero seguir eligiendo. Con esto ya no me identifico más, porque eso sería como un problema sin bordes definidos, porque no sé hacia dónde voy, porque no sé cómo se hace, porque no sé cómo seguir, ni sé lidiar con un vacío existencial que se genera internamente cuando algo de lo que yo consideraba que era parte de mí, yo soy así, ahora lo empiezo a sentir distinto, empiezo a sentir que ya no lo elijo igual. Así que si te interesa este tema o sabes de alguien que le puede llegar a interesar, te invito a que te quedes, lo escuches y también que se lo compartas. Lo que sucede con esto que veníamos hablando de darnos cuenta que algo ya no lo podemos seguir sosteniendo, algo que sí nos sirvió hasta un momento, pero ya no nos sirve, es la caída de la identidad narrativa. Nosotros como seres humanos creamos nuestra propia narrativa interna, nuestras propias estructuras, y está bien, es necesario. Ahora, el tema se da cuando algo que yo sentía que me identificaba y que lo elegía, no lo quiero seguir eligiendo porque me hace sentido otra cosa, porque ya no se siente tan yo. Y esa narrativa interna con la que nos identificamos y creamos ciertas estructuras, a veces choca con la realidad de lo que sentimos. ¿Qué quiero decir con esto? Narrativa interna. Yo soy responsable, yo soy empática, yo soy contadora, yo soy abogado, yo llego siempre a tiempo, yo, no sé, nunca me enojo. Yo, o sea, tenemos como esa construcción nosotros mismos en la que nos identificamos. Tanto puede ser como esto que acabo de decir, este tipo de ejemplos, como elecciones que tengamos, que hayamos hecho en el pasado con nuestra vida. Como habíamos hablado en el episodio anterior, esto de soy mujer y me gustan los hombres, o darme cuenta que soy mujer y me gustan las mujeres. O toda la vida pensé, no sé, que iba a ser abogado, me recibo de abogado y después de que me identifiqué con ser abogado, quiero ser músico. Entonces, hay un montón de ejemplos en los que lo que sucede es que
Si yo sigo sosteniendo una estructura que me quedó vieja, por ejemplo, querer ser abogado cuando ya siento que no quiero ser abogado, o querer sostener cierta elección porque en el pasado dije quererla, pero hoy me doy cuenta que yo no lo quiero, y sigo estando ahí, lo que sucede es que me empiezo a achicar para poder encajar, para poder caber. Y achicarnos para poder caber en algo no es un acto pasivo. Requiere mucha energía porque requiere que vos reprimas tu propia naturaleza. Y no solamente se produce el duelo de quien yo estaba haciendo hasta hoy y que ya no quiero seguir eligiendo, que eso es como duelar una parte mía que me sirvió hasta el día de hoy, que elegí y que hoy digo basta, o que hoy digo ya no quiero más esto, no quiero trabajar más en relación de dependencia, quiero ser independiente, por ejemplo. Eso es un cambio de identidad. Quiero, no sé, personas que se han dedicado siempre a un deporte y se dan cuenta que ya no quieren hacerlo. Personas que forman familias que ya quieren dejar de elegir, carreras, formas de ser, como complacer, como habíamos hablado en el episodio anterior. Y no solamente aparece el duelo de eso que yo estaba haciendo y ya no quiero, sino también la incertidumbre, porque no conozco lo nuevo. Si no soy, no sé, si no, a veces nos damos cuenta de que no queremos algo, pero no sabemos que sí queremos, como habíamos hablado la otra vez. Entonces, en eso aparece también, che, la incomodidad y la incertidumbre de no conocer lo nuevo o de saber que te estás arriesgando en lo nuevo, que no sabes cuando te arriesgas, no hay tal seguridad. Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es la identidad narrativa? Es la historia que te estás contando sobre vos. Ahora, le quiero hablar sobre tres conceptos que por ahí podríamos distinguir, que estaría bueno distinguir la diferencia, porque por ahí nos puede dar más claridad. ¿Cuáles son estos conceptos? Uno es la adaptación madura y entender que es diferente a achicarse o a querer encajar en un lugar. ¿Por qué? La adaptación madura es cuando una persona negocia en ciertos espacios las formas de interactuar con esas personas o en ese lugar, pero sus valores fundamentales y su sentido como persona permanecen intactos. Implica como ser flexible de manera conductual, pero no sacrificas tu identidad núcleo. Es como cambiar la postura de tu cuerpo de forma temporal. Por ejemplo, voy a lo de mi abuela y, no sé, tengo que tener ciertas formas de comunicarme para que esto ayude a nuestro vínculo. O a mí me encanta estar sentada en la oficina con los pies arriba del escritorio y la compu encima de mis piernas, pero bueno, en una reunión de trabajo voy a sentarme sin los pies arriba de la oficina, me voy a sentar derecha, voy a, em, no sé, tener como ciertas, eh, bueno, no mucho más que eso, sentarme derecha y, no sé, estar así, pero sigo siendo yo, o sea, no es que cambio o me estoy forzando a encajar en ningún lugar, simplemente es porque hay ciertos códigos del lugar o reglas que cumplir o ciertas formas de ser que pueden ayudar de forma estratégica a tener un mejor vínculo. Por ejemplo, en ese caso con tu jefe, con tus compañeros de trabajo o en familia con tu abuela. Se me ocurrió un ejemplo, por ejemplo, uno de mis hermanos que estudia abogacía, para ir a rendir los finales tiene que ir de traje, corbata, saco, todo eso. Ahora, ponele que él nunca en su vida usa trajes y no es una persona que se identifica con alguien que se va a poner traje. No quiere decir que está perdiendo sus valores o su forma de ser por ir a cumplir esa regla en ese momento específico, sino que estratégicamente le conviene adaptarse a esa situación. Pero no pierde ninguno de sus valores, sigue siendo él. Es distinto achicarse porque ahí sí tenés que modificar el núcleo de quién sos. Esto vendría a ser como, por ejemplo, para asegurar tu supervivencia emocional en un entorno que no te aceptaría si vos fueras de otra forma. O sea, te rechazaría si vos fueras de otra forma. Eso es achicarse.
Cuando, por ejemplo, digo, voy a seguir eligiendo este vínculo con esta familia para no decepcionar a mi papá. Voy a seguir eligiendo esta carrera para no decepcionar a mi familia, aunque ya sé que a mí no me gusta y que siento que estoy haciendo algo que no tiene ningún sentido para mí. Entonces, achicarse es como cambiar la estructura del cuerpo en vez de simplemente moverte un poco para estar más derecho o cambiar la postura de forma temporal. ¿Qué es achicarse? Es como si te tuvieras que quebrar para poder entrar, si tuvieras que deformarte para poder entrar en un lugar. Modifica la identidad. ¿Para qué? Para poder entrar, para poder caber, para poder seguir en ese espacio, aunque ya le quede chico, aunque ya no se sienta propio. Y también es distinta la expansión, porque la expansión es un cambio de identidad también, pero que te acerca y te conecta con vos, con tu autenticidad. Es como un crecimiento en el cual vamos a tener que atravesar la incomodidad, pero de expandirnos, de crecer. Es como reconozco que la identidad vieja ya no me representa y permito que aparezca la nueva. Ahora, desde el coaching, nosotros muchas veces vamos a ir a ver la identidad que vos tenés en la historia que te estás contando sobre vos. Por ejemplo, soy una buena hija. Ok, bueno, ¿qué significa ser una buena hija? No sé, estar todos los domingos a comer en casa, respetar y acompañar a mi familia siempre que lo necesite, em, ir a todos los cumpleaños y a todas las fiestas, invitarlos. Ahora, si de repente no puedo ir un domingo a almorzar o no quiero ir un domingo a almorzar, soy una mala hija. Hay que tener cuidado ahí con los significados que tenemos sobre esa narrativa interna que nos identifica, porque a veces necesitamos cambiar el significado, no toda la narrativa. Entender qué significa y saber que las propias reglas que nosotros nos pusimos sobre qué es ser una buena hija significan y ver si puedo flexibilizar ese ser una buena hija es dos puntos, tal cosa, ¿sí? Entonces es muy importante poder encontrar y darle palabras a qué significa para nosotros eso, esa narrativa sobre nosotros mismos. Ahora, la expansión que veníamos hablando no necesariamente implica abandonar tus valores. Muchas veces implica que la identidad que construiste ya no alcanza para poder expresar esos valores que vos tenés. Por ejemplo, una persona que valora profundamente la libertad, pero durante muchos años vive buscando la aprobación de los demás. Bueno, tal vez sigue sintiendo que el valor que necesita o que quiere o que desea es la libertad, pero cambia la forma en la que se da cuenta que refleja la libertad. Porque puede decir, no, quiero un auto para ser libre, me quiero ir a vivir, em, no sé, a Europa o de vacaciones a Europa para ser libre, pero en realidad, tal vez, para empezar a ser libre necesito dejar de buscar la aprobación del resto, por ejemplo. ¿Explico la diferencia? La identidad es la historia que vos construiste sobre quién sos. La adaptación madura modifica la forma, el achicamiento modifica la historia para poder encajar y la expansión implica revisar esa historia y permitir que aparezca una versión más amplia de vos. Entonces la expansión requiere revisar la historia, ver qué significa para vos y permitir que aparezca una versión más amplia de vos mismo, básicamente. Sos vos siendo vos. Lo que pasa es que no te conocías desde ahí todavía. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto expandirnos? ¿Por qué genera tanto revuelo interno y por ahí buscamos taparlo? Bueno, ya hablamos de dos cosas, una que tiene que ver con el duelo, esa identidad que construí y que también otros tienen de mí, y también con la incertidumbre sobre eso porque es nuevo y no conozco y no sé, no nací sabiendo eso porque es nuevo. Y también porque nuestra mente y nuestro cerebro nos quieren proteger. ¿Qué hace el cerebro todo? El cerebro lo que hace es como una máquina de predicción de probabilidades. Como su objetivo primario es que tengamos la eficiencia energética necesaria y asegurar nuestra supervivencia,
Para esto lo que hace el cerebro es generar modelos constantemente de lo que va a pasar a continuación. O sea, empezar a inventar todos escenarios para ver cuáles son todas las posibilidades que puede haber. Y lo que intenta hacer en ese momento es minimizar el error de predicción, minimizar sorpresas. Ahora, cuando hay una sorpresa, cuando ocurre algo que no había podido predecir, que no tenía ni idea, todo nuestro sistema nervioso lo interpreta como una amenaza. O sea, lo desconocido es como una amenaza letal para nosotros. Y obviamente nuestro sistema nervioso responde de esa forma porque está acostumbrado. Entonces, la posibilidad de abandonar una estructura antigua con la que nosotros nos identificamos, nos pusimos o alguien nos puso y nosotros elegimos sostener una etiqueta, cuando nos queda antigua, cuando ya no se siente propia, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no quiere que nosotros vayamos hacia eso. O sea, ¿por qué no quiere? Porque es desconocido, porque ni idea. Entonces, para nuestro sistema nervioso aparece ese miedo, porque no tiene ni idea, cuando aparece la posibilidad de abandonar la estructura antigua. Porque por mucho que apriete para soltar a ese yo más auténtico, pero desconocido, el cerebro hace un cálculo. Y ese cálculo es el dolor actual, el que ya se conoce, ese que puja por dentro, esa tensión silenciosa, esos conflictos internos que se generan, pero que ya los conozco y los sé manejar, y el cerebro tiene un protocolo para administrar y gestionar la energía, lo puede predecir, o lo que hay fuera de toda esa estructura es lo desconocido, aunque sea auténtico. Y ahí aparece como mejor opción elegir lo predecible pero conocido, elegir esa molestia que es predecible antes que algo que sea lindo o que se sienta que puede ser realmente auténtico pero que no lo puede calcular, porque necesita certeza, pero la certeza a veces es un ancla. Entonces necesitamos aprender a distinguir cuando habla esa voz interna, esas ganas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esas dos voces que habíamos estado hablando en el episodio anterior, que por un lado está esa pulsión vital interna, esa fuerza que invita a la expansión, al movimiento, al desarrollo, y está la mente racional. Ambas son necesarias, ambas son parte de nosotros y no con esto queremos decir que una no sirve o no tiene que existir. Todas son necesarias, pero tenemos cierta tendencia, como lo más importante, la supervivencia, a darle más bola a la otra, a la racional, a la que dice 2 más 2 es esto, pros, contras. Pero a veces los pros y los contras no te cierran, aunque todos los, aunque tengas, no sé, 10 contras y 2 pro, tal vez esos pros son mucho más fuertes para vos, son mucho más importantes o se sienten mucho más necesarios o los deseas más, entonces hacen más peso. Y no tenés que entender ya por qué o para qué, a veces simplemente se siente así, no lo podés poner en palabras. Entonces, esa voz a veces la podemos interpretar cuando aparece ese deseo interno, la podemos como interpretar o leer como escepticismo, como diciendo, ah, es mentira, nada, mira que ya está. Puede ser como que usemos esa voz al no darle bola y al pensar que no, lo que pasa es que estoy aburrido de la rutina, siempre tenemos las mismas responsabilidades, entonces lo que hacemos es, vamos a satisfacer esa incomodidad, esa sensación interna con estímulos externos, con la famosa dopamina barata. Comprar cosas, ir a fiestas, tomar alcohol, cosas que tapen, que estimulen esa incomodidad que siento. El tema es que después, cuando el estímulo se normaliza, vuelve el mismo vacío de siempre. Entonces solo podemos tener alivio inmediato, pero no duradero en el tiempo. Distinto es a cuando realmente le damos bola y escuchamos a esa
tendencia actualizante, que es esa tendencia de crecer, de expandirnos, de ser auténticos y de escuchar lo que realmente nuestra alma sabe, aunque hablemos abajito. Es como podemos elegir escuchar la tensión que sentimos, explorar, hacerle preguntas, como un detective que no entiende nada, pero aunque el ego se desespere y en ese momento quiera decir, no, ¿por qué me está pasando todo esto? Nosotros, aunque eso esté pasando en un momento, empezamos a explorar. Escuchamos, anotamos, trabajamos en eso, nos hacemos preguntas, nos volvemos a hacer más preguntas, aunque todavía no tengamos respuestas. Y en un momento, en ese camino, vamos a ir desarrollando nuevas habilidades todo el tiempo y vamos a ir creciendo. Y poco a poco vamos a ir creando esa nueva identidad, esa nueva estructura, que la vamos a elegir, la vamos a sostener, vamos a aprender. En un momento también nos va a volver a quedar chica, o tal vez no, depende de qué estemos hablando. ¿Por qué digo depende de qué estemos hablando? Y bueno, porque tal vez si yo estoy en una relación de pareja y de repente me doy cuenta que tengo ganas de estar soltero porque, o soltera o soltera porque nunca estuve soltero, y digo, bueno, me voy a como dar tiempo para estar a solas conmigo unos años. Y tal vez lo elijo, todo eso lleva un proceso de expansión, de decisiones, de cagazo, de conocerte a vos de otra forma. Y de repente, no sé, de acá a 3 años, decidís de nuevo, ahora sí quiero estar en una pareja. Entonces, como esa libertad de todo el tiempo ir moviéndome en función de lo que siento que quiero, pero para entender qué quiero, tengo que explorar. Porque la mente por sí sola va a buscar lo conocido, va a buscar cosas que parezcan como las más fáciles de solucionar, tal vez crea problemas que no tienen ningún sentido para tapar ciertas incomodidades que no quiere ver. Entonces, es importante aprender a escucharnos. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender a escucharnos? Estar presentes un ratito con nosotros en nuestro día a día, estar presentes un ratito con nuestros pensamientos sin ignorarlos, sin juzgarlos, simplemente escuchándolos, registrándolos, porque son información. Y con la información nos podemos hacer los boludos y podemos elegir no verla por cierto tiempo, pero en algún momento va a necesitar salir por algún lado va a necesitar salir todo eso, porque en el largo plazo la autenticidad es como más fuerte. Había leído el otro día una frase que decía, la autenticidad no tolera el cautiverio a largo plazo, sin cobrarte un peaje altísimo. Te voy a decir de nuevo, la autenticidad no tolera el cautiverio a largo plazo, sin cobrarte un peaje altísimo. Entonces, aunque sea incómodo, aunque toda nuestra mente, cerebro, sistema nervioso tengan mucho miedo, sepamos que una vez que vemos algo, no tenemos que salir corriendo a resolver nada ni a cambiar toda nuestra vida. Podemos observarlo, hacernos preguntas, explorar, buscar a alguien que nos acompañe en ese proceso para no estar solos, escribir lo que estamos pensando, sintiendo sin juzgarnos a diario, poco a poco, no querer tomar decisiones desesperadas y resolver ya todo eso, aunque el ego y todo quieran ya salir de ahí inmediatamente. Sigo haciendo actividades de las que me suelen equilibrar. ¿Para qué? Para sentirme más a salvo, para que las cosas seguras también sigan estando ahí y que no sea todo incertidumbre. O sea, busco la forma de acompañarme en este proceso. Y entiendo que no va a ser de un día para el otro, porque si todo mi cuerpo estuvo acostumbrado a funcionar de una forma, a pensar de una forma, a actuar de una forma, y bueno, tengo ciertas conexiones y cables, cableados internos que están acostumbrados a funcionar desde ahí, y tengo que entender que para empezar a funcionar de otra forma, necesito empezar a crear nuevos caminos, nuevas formas para ir de un lado a otro, de donde yo estoy a donde yo quiero empezar a ir ahora. Y eso requiere paciencia. Un ejemplo que está muy bueno para tenernos paciencia es cambiar algo de nuestro día a día y darnos cuenta cómo nuestro cerebro va a ir a buscar lo conocido de forma automática.
Por ejemplo, puedes cambiar el reloj de tu casa donde tenés la hora de lugar o en la oficina. Puedes cambiar algo que siempre tenés en tu escritorio de lugar, el coso donde guardas todos los lápices y lapiceras. Podés cambiar el tacho de basura de tu casa y fíjate cuántas veces vas a volver a lo conocido. Entonces, de repente después queremos hacer un cambio de identidad y queremos que ya esté hecho. Ahora que me di cuenta y no, vamos a ir a un ritmo que va a ser el ritmo que cada persona necesite para poder entenderse. Pero la invitación de este episodio es a explorarte. Explórate, llénate de preguntas. Obviamente que no todas las veces que estés, no sé, tirado mirando Netflix o comiendo un helado, quiere decir que estás tapando una fuerza de expansión, no necesariamente. A veces simplemente vamos a disfrutar de ciertas cosas porque estamos en este plano, en la tierra, y hay ciertas cosas que están buenas disfrutarlas. Eh, el tema es prestarnos atención, si de repente, no sé, toda la semana, no sé, al mediodía, 5 veces en una semana me estoy pidiendo helado y capaz que me está pasando otra cosa. Ahí tal vez sí estoy tapando algo. Por eso lo importante es prestarnos atención, explorarnos, preguntarnos con curiosidad, hacer preguntas o elegir a alguien que me acompañe en el proceso y me haga ciertas preguntas que me abran posibilidades, que me ayuden a ver algo que no estoy pudiendo ver, que tenga un oído ameno, que se sienta que el camino es más lindo acompañado, que, que me acompañe en este proceso de expansión, de incertidumbre, de estar en el limbo entre lo que era y lo que quiero ser, de escuchar mi saber, del miedo de la mente a confundirnos y a que no sea eso y que no vamos a saber hacia dónde ir, una sensación interna que dices por ahí, por un montón de preguntas que te dicen, ¿en serio es por ahí? ¿Estás 100% seguro? Entonces creo que estamos muy acostumbrados a la mente y tenemos que empezar poco a poco a trabajar en conjunto con el cuerpo y empezar a darle más lugar al cuerpo, a las sensaciones, a la intuición, a la voz interna, a la que habla más bajito, a las señales que nos da el entorno, la vida, el universo, Dios, como le quieras llamar, para ir a encontrar al máximo que podamos nuestra esencia. Nuestra esencia es nuestra naturaleza necesita ser escuchada, necesita que le demos bola, necesita que le demos lugar, porque eso va a permitir que tomemos después decisiones más alineadas con quien realmente somos. No se trata de ser mejor a lo que sos o a lo que eras, se trata de ser vos, pero más real, como más honesto con vos, no con el mundo, honesto con vos mismo. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Les mando un abrazo enorme. Espero sus mensajes, escríbanme a mi Instagram, @coach Marian Medina, o acá en comentarios los leo y les mando un abrazo muy grande. En el próximo episodio voy a subir un vivo de domingo que hablo un poco de este tema y leo fragmentos de un libro que me encantó, así que se los voy a compartir como un modo más creativo, porque este tema, como se habrán dado cuenta, me fascina, me encanta y por ahora van a ser como hasta 3 episodios del podcast en Ideas Luminosas sobre la jaula, la expansión, el animarme. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, excelente comienzo del día, fin del día. Si estás trabajando, disfruta un rato de escuchar. Y bueno, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Les mando un abrazo grande. Bye.